El propósito de esta actividad es explicar los elementos del sistema político mexicano a través de una infografía que ilustre de manera práctica los conceptos claves de la teoría del sistema político de David Easton. En este caso utilizaré un caso reciente y relevante, el cual me pareció muy interesante, la reforma electoral mexicana propuesta en 2024. En cuanto al primer punto, mencionaré un poco la explicación del modelo de David Easton. Para él, los sistemas políticos funcionan como un sistema cerrado en el que los inputs, también conocidos como entradas, y las salidas, también llamadas outputs, interactúan a través de un proceso de toma de decisiones. Además, las salidas se retroalimentan para influir en futuras decisiones. Algunos de los elementos claves del sistema político, según Easton, como ya lo mencioné, están en primer lugar las entradas, son las demandas de la sociedad y los recursos que entran al sistema político. Estas pueden ser expectativas, presiones, demandas de actores como partidos, grupos de interés o ciudadanía. En cuanto al proceso de toma de decisiones, son las instituciones y actores políticos que deciden cómo procesar las entradas: el gobierno, el Congreso, la Corte o los medios de comunicación, vaya. En cuanto a las salidas, estas son las decisiones o políticas que resultan del proceso de toma de decisiones, como leyes, reformas, programas o acciones gubernamentales. Y en cuanto al último punto, que es la retroalimentación o el feedback, es la respuesta de la sociedad a las salidas que pueden ser, positivas en cuanto a la aceptación o negativas, ya sea el rechazo, lo que permite ajustar las políticas o decisiones. Ahora bien, entrando ya un poco más en cuanto al tema de la reforma electoral en México, a lo largo de este proceso, el sistema político mexicano mostró cómo los elementos del modelo de Easton interactúan en un contexto político complejo y dinámico. En cuanto al primer punto de entradas o inputs, mencionaré las demandas y presiones sociales. En México, en el 2024, el gobierno propuso una reforma electoral para modificar el sistema del INE y los mecanismos electorales del país. Las entradas al sistema político fueron las demandas de diferentes actores. En primer punto, demandas de partidos políticos. El gobierno y algunos partidos, principalmente el oficialista Morena, impulsaron la reforma con la intención de hacer más eficiente el sistema electoral y reducir así costos. Otros partidos políticos, especialmente la oposición, se opusieron, alegando que la reforma era un intento de controlar al INE y limitar así la autonomía electoral. En cuanto a las demandas de la sociedad civil, que es otro punto, hubo una gran movilización de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y analistas que expresaron su preocupación por la independencia del INE, temiendo que la reforma comprometiera la imparcialidad de las elecciones. En cuanto a las expectativas de la ciudadanía, se menciona que la ciudadanía también se vio involucrada con encuestas y protestas que reflejaban el apoyo y el rechazo a la reforma. Las expectativas eran variadas, con algunos ciudadanos pidiendo mayor transparencia en las elecciones, mientras que otros querían preservar la autonomía del INE. Ahora bien, en cuanto al proceso de toma de decisiones, punto 2, tenemos a los actores clave: el gobierno y legislativo. En este caso, la propuesta de reforma surgió del presidente y se discutió en el Congreso. El proceso legislativo fue crucial para transformar las demandas en decisiones políticas. Congreso de la Unión. En este caso, los diputados y senadores analizaron y debatieron la reforma, lo que incluyó varias rondas de discusión, modificaciones y negociaciones. El Congreso, en este caso, fue el principal espacio de deliberación donde se discutieron las implicaciones políticas, sociales y económicas de la reforma. En cuanto al partido político,
Los partidos de oposición, como el PAN, PRI, PRD y algunos independientes, se opusieron fuertemente, alegando que la reforma representaba un golpe a la democracia y al INE. Por otro lado, el gobierno y Morena defendieron la reforma como necesaria para la modernización del sistema electoral. En cuanto a los medios de comunicación, otro actor clave, desempeñaron un papel importante ayudando a moldear la opinión pública y alimentando el debate sobre la reforma. Ahora en cuanto al último punto, el tercero, las salidas o outputs, tenemos aquí el resultado de la reforma. Después de un largo proceso de debate, el Congreso aprobó la reforma electoral. Esta reforma incluyó cambios significativos al INE, como la reducción de su presupuesto y la modificación de su estructura organizacional. En este caso se crearon nuevas reglas para los partidos políticos y los procesos electorales. Sin embargo, debido a la oposición en la sociedad, la reforma fue parcialmente implementada y algunos de sus aspectos más controvertidos fueron modificados antes de su aprobación definitiva. En cuanto a la retroalimentación, o también conocido feedback, que se menciona en este análisis de Easton, tenemos la reacción de la sociedad, en este caso aprobación y críticas. La reforma generó una fuerte retroalimentación. Algunos sectores sociales celebraron las reformas como un paso hacia el sistema electoral más eficiente. Otros, principalmente la oposición y la sociedad civil, expresaron su desconfianza, diciendo que afectaría la democracia y la imparcialidad del INE. En cuanto a las protestas y opiniones, durante el proceso hubo protestas masivas contra la reforma con ciudadanos y grupos organizados exigiendo una mayor transparencia y cuestionando la independencia del INE. Este feedback llevó a ciertos ajustes en la propuesta original, con modificaciones que trataron de responder las inquietantes de la oposición y algunos sectores de la sociedad civil. Bueno, con esto considero que se llega a una conclusión con esta actividad. Creo que se ha ilustrado cómo los elementos del sistema político de Easton, las entradas, el proceso de toma de decisiones, las salidas y retroalimentación interactúan en el contexto de la reforma electoral de 2024 en México. Esta infografía nos ayuda a entender cómo las demandas sociales y políticas se canalizan en el proceso político, cómo las instituciones también toman decisiones, cómo esas decisiones afectan a la sociedad y cómo las respuestas sociales pueden generar ajustes en las políticas. Este enfoque nos muestra que los sistemas políticos son dinámicos y responden a las interacciones entre los diferentes actores políticos, sociales y económicos.